una hora y lo proyecto a todas sus conversaciones de WhatsApp. Si hay fax, todo, los conecto acá y ahí están sacando todo. Aparte, si hay mensajes, ahí a mi amor, estoy en clase, le enviar a Juan, Pedro, Julio. ¿No? Mi amor, estoy en clase, pero porque soy la única, enviar a Juanita, María, Lucía, también cuando estoy aquí, morimos todos. ¿Ya? Estamos quedando, ¿eh? Lo hago, ¿eh? Vamos que por eso guardo su celular. ¿Ya? A los que me están grabando, los chistes los eliminan, todo lo más de cuña lo eliminan también. No quiero ser principal en todos. Bueno, comenzamos. Entonces, el segundo tema, el segundo síndrome que ustedes tienen que ver es la enfermedad aguda. Yo había dicho en la primera clase que hay 4 síndromes importantísimos que ustedes tienen que conocer. Uno es el síndrome nefrótico, que generalmente se da en niños, pero también es digamos que los nefrólogos también vemos eso de ahí. Y es muy frecuente que ustedes cuando estén rotando en por pediatría vayan a tener pacientitos con síndrome nefrótico. Casi todas las historias clínicas cuando vayan a rotar con pediatría van a ser con neumonías o síndromes nefróticos. Otro de ellos es el síndrome nefrítico, que ya esto quedaría para la segunda unidad. Pero también es importantísimo que ustedes cuando estén en este síndrome tomen mucha importancia. El tercer síndrome es la injuria renal aguda o la insuficiencia renal aguda, o de repente lo vas a encontrar en alguna literatura como fracaso renal agudo. Entonces tú tienes que, es más, en su PDFs que ya está en el aula virtual actualizado a la noche, a la madrugada, están los PDFs de ayuda a sentir, ¿no? Hay preguntas, hay varios PDFs, en algunos dicen fracaso renal agudo, en otros dicen insuficiencia renal aguda. Yo prefiero llamarlo injuria renal aguda, pero hacen algo mismo, ¿cierto? ¿Bien? Es importante, ¿por qué? Porque casi hay un gran porcentaje de pacientes que llegan a la emergencia con este tipo de patología. Y lo otro es la enfermedad renal crónica, que ya retocaremos en su debido momento en la segunda unidad. Muy bien, y es que entonces vamos a hablar de la injuria renal aguda. No digo insuficiencia porque es un término que solamente denota a la insuficiencia del órgano mismo, del riñoncito, pero injuria renal aguda o más actualmente se propone enfermedad renal crónica cuando pasan los 7 días, involucra ya un compromiso sistémico, no solamente de falla del riñoncito, sino también del compromiso hematológico, por ejemplo anemia, del compromiso de disturbio mineral óseo, por ejemplo hipocalcemia o hiperparatiroidismo. ¿Bien? Entonces mira tú, no solamente se trata de la disfunción renal, de la injuria renal aguda, en la cual me menciona que tiene que estar la urea o la creatinina, por no medio elevada, y que el paciente tiene que dejar de orinar o no, ¿cierto? Ustedes han escuchado, ¿no? Si el paciente no orina es que el riñoncito está funcionando mal, no es entre comillas, ¿no? Y eso es un eslogan bastante no adecuado a la realidad, ¿no? Y vemos que antiguamente así se pensaba, ¿no? Se pensaba que los pacientes que no orinaban solamente eran los que tenían disfunción renal, pero ahí había un porcentaje de pacientes que sí orinaban, pero que también había disfunción renal, ¿cierto? Por eso es que nosotros vamos ahorita a ver cómo ha sido la evolución de las definiciones de IRA y cómo es que nosotros vamos a tener la capacidad para reconocer cuando estamos ante una injuria renal aguda o cuando estamos frente a una enfermedad renal crónica que a veces nos hace confundir y que nosotros tenemos que tener bien en claro la temporalidad, ¿sí? Porque cuando hablo más de 3 meses hablo de enfermedad renal crónica y cuando hablo menos de 3 meses puedo hablar de injuria renal aguda o de enfermedad renal. Vamos a ver entonces en la primera parte del siglo XX, ¿no? Lo que decía, ¿no? El diagnóstico de injuria renal aguda hacía mención a aquellos pacientes que había disminución de hemoglobina urinaria, o sea que había oliguria. Y cuando hablo de oliguria, hablo de menor de 0.5 mililitros kilo. Entonces, para ellos, mira tú, al inicio del siglo XX, solo aquellos pacientes que tenían disminución del volumen urinario tenían una injuria.
que a veces era abrupta, ¿no? Y que a veces se ha acompañado con el desarrollo de síntomas urémicos. No estoy hablando de síndrome hemolítico urémico, estoy hablando de síntomas urémicos, o sea, de toxinas urémicas, que son más de 100, pero que dosamos dos representativos. ¿Cuáles son ellos? La urea y la creatinina. ¿Cuánto es el valor normal de la urea? De 20 a 40 o a 50 según alguna literatura, y la creatinina de 0.6 a 1.2. Entonces, ¿qué quiere decir? Síntomas urémicos, que esta urea y creatinina están elevados. Y yo tengo que saber que la urea tiene casi el 90 al 97% de distribución del agua. ¿Qué quiere decir? Que donde hay agua, probablemente también haya urea. Si la urea está elevada, pues es lógico pensar que en nuestro organismo, en nuestra economía, el organismo también va a repercutir, ¿cierto? Porque nosotros nos componemos de casi del 60% de agua. Hay agua en el cerebro, en los pulmones, en los intestinos, en la piel, ¿cierto? Entonces yo digo, oye, si hay agua en todo nuestro organismo y la urea está incrementada, ¿habrá manifestaciones por esa urea elevada? Claro que sí, y ya lo vamos a ver en las siguientes. Y entonces los pacientes con este síndrome urémico, vamos a ver arriba, a nivel cerebral, también hay agua, pero también hay urea elevada. ¿Qué va a haber? Encefalopatía, ¿cierto? Va a haber trastorno del sensorio, estupor, coma, convulsiones, somnolencias, ¿no? Hay agua en los pulmones, y hay disminución del volumen urinario. ¿Qué va a haber? Congestión pulmonar, edema agudo pulmonar, sobrehidratación. Está en el corazón, ¿qué puede haber? Pericarditis urémica con el pericárdico. Está en el intestino, también puede haber repercusión de síndrome urémico, claro que sí, náuseas, vómitos. ¿Qué puede haber más? Hemorragia digestiva alta en forma de melenas o hemorragia digestiva baja en forma de recordarias. Puede estar en la piel, doctor, ¿no? Claro que sí, en la piel, en los queratinocitos también puede haber esta urea incrementada, puede haber prurito. Anteriormente, cuando no había el acceso fácil a las terapias dialíticas, había la escarcha urémica, que no era más que los queratinocitos que se morían y pues se escapelaban, ¿no? Escapelados. Entonces, eso, pero ahora ya eso casi no se ve. Se veía cuando la urea pues, estaba por valores de 400, 350, creatinina en 20, en 30. Bastante. ¿Cuál es lo máximo de urea y creatinina que usted ha visto? 420 de urea y creatinina de 42. Es un paciente, fue un paciente de la zona andina, en la cual pues, no se hacía ver o simplemente los familiares no lo trajeron a ¿no? Para sorpresa de todos, le pusimos el catéter para hemodiálisis porque era una enfermedad renal crónica, mención aparte, y pues comenzó a dializar y a desarrollar su vida completamente normal. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso también, doctor? Entonces, acá me está confundiendo porque estamos hablando de incuria renal aguda, de síndrome urémico, y me termino hablando de enfermedad renal crónica. Y es que la manifestación de síndrome urémica puede ser en procesos agudos como en procesos crónicos. ¿Qué te quiero decir? Que cuando te digan síndrome urémico, no vayas a cometer el error de decir, tiene enfermedad renal crónica. No. Síndrome urémico hace mención a que hay una disfunción renal y que puede ser un proceso agudo o puede ser un proceso crónico y que puede tener consecuencias como las que ya hemos estado conversando. Y acá, mira, viene lo que te decía, ¿no? Más o menos por el año 1900, el diagnóstico era clínico, no había no había la certeza de ver qué enzimas o qué sustancias vamos a dosar para ver si hay una disfunción renal, ¿no? Solamente era clínico, basados en el síndrome urémico y basado en la clínica del síndrome urémico, de la oliguria, que es la disminución brusca de la orina y los síntomas urémicos que hemos mencionado como ejemplo, ¿no? Entonces, 1900. Luego, en 1998, ya se empezaron a hacer definiciones, ¿no? A tomar en cuenta la creatinina basal, a tomar en cuenta la tasa de glucógeno glomerular, a tomarse en cuenta la disminución del estrés en temporalidad, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Y ya para el 2001, en una
apareció en una reunión del grupo Arctic y que dijo, oye, vamos a establecer un parámetro, porque no podemos estar donde que uno dice no, dimensión de intereses, otro dice no, tasa de glomerular, otro dice no, pero la orina puede no estar. Entonces vamos a definir nosotros para el año 2001 cuál es nuestro sistema de clasificación que vamos a tener ante este tipo de enfermedad. Y es que se origina RIG. No es el RIG de matar, sino RIG es un acrónimo. Riesgo, R de riesgo, I de injuria, F de falla, N de loss o pérdida y N de stage, ¿no? Entonces, y en esa clasificación RIG establecieron los tres criterios principales. 1, la variación de la creatinina. 2, la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y 3, la disminución de la diuresis. Para el año 2007, aquí dijo, no, ¿sabes qué? Se me antoja decir que en el 2001 lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque la tasa de filtrado glomerular era un dato que no necesariamente se ajustaba y que podía confundirnos mucho, ¿cierto? Y generalmente yo puedo tener un paciente, pues, ahorita con una tasa de filtrado glomerular mejor y para mañana está mucho mayor. No me va a permitir, me va a confundir mucho. Entonces, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Vamos a clasificarlo de acuerdo al estadio, a la gravedad. En estadio 1, 2 y 3. Y solamente vamos a tomar dos parámetros: la variación de la creatinina y la disminución de la diuresis. Lo mismo, 5 años después, también dijo Carrigo, que son nuestros más representantes en los cuales nos regimos a esas guías. También dijo que 3 estadios que más o menos coinciden con los de aquí y ahora lo vamos a ver. Y luego nos siguieron valorando la vida, ¿no? Ya no se cansaron con decir solamente establecemos rifle, después dijeron no, aquí, luego dijeron no, mejor te digo, y ahora de acá los estudiosos se plantearon, ¿no? Oye, pero ¿por qué tenemos que llegar a diagnosticar? ¿Por qué no mejor nos avisoramos? ¿O por qué no lo hacemos antes? ¿Habrá acaso alguna sustancia en que podamos medir que me predisponga, ¿no? La aparición de la enfermedad aguda, quizás sí, y es que aparecen los biomarcadores que me van a predecir, me salió, que van a predecir unas 24 a 48 horas antes de la elevación de la creatinina, me van a predecir que este paciente es susceptible del desarrollo de la. ¿Y de qué me sirve ese doctor? Para poder actuar en ese momento, para ver qué estoy haciendo mal, si lo estoy hidratando correctamente, si los antibióticos están ajustados o no, o para ver qué puedo yo hacer por ese paciente, si los antibióticos son adecuados. Entonces ya los biomarcadores comenzaron a tomar más fuerza en estos últimos años. Lamentablemente, pues acá en Perú no tenemos más que la cistatina C, creo que tenemos lo único, no tenemos otros más como el engaño, inmuno, interleucina, bueno, el interleucina 18 sí tenemos, pero está un poquito caro y eso es de manera particular, nada más, ¿no? Entonces, mira tú, cómo es que poco a poco ya no solamente nos llega el paciente y lo clasificamos y nos quedamos en ello, nada más, sino ya vamos tomando la capacidad para predecir, porque la creatinina, lamentablemente, seguimos utilizándolo, pero es un mal marcador renal. Solamente cuando la creatinina está deteriorada en un 50%, la tasa de filtrado glomerular comienza a elevarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando el riñoncito está funcionando al 50%, recién la creatinina dice, de veras, me tengo que elevar, y se comienza a elevar. Mientras que con los biomarcadores ya no voy a permitir que se me baje mi tasa de filtrado glomerular a 50, sino de repente cuando están en sus etapas. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve ahora estos biomarcadores. ¿Y dónde está la albúmina? ¿La albúmina? La albúmina es un marcador nutricional más que un marcador para lesión de daño renal. Es una consecuencia del licor renal aguda, más que todo. Es un marcador de mortalidad, la hipogluceminemia. Muy bien, entonces ante eso tenemos que definir al licor renal aguda, ¿cierto? Entonces vamos a definir como el deterioro brusco de la función renal que puede suceder en horas, días o semanas y que nunca debe exceder los 3 meses, que traduce una retención de productos nitrogenados como la urea, como la creatinina, que puede estar acompañado de un trastorno más
ácido base, como por ejemplo la acidosis metabólica, que puede estar acompañado